Desde Barranquilla, esto es Red Más Noticias, emisión central, en el cubrimiento del Carnaval 2025. Hola, muy buenas noches. Los saludamos hoy desde Bogotá y desde Barranquilla, porque ahí está Paula García, porque nos hemos desplazado allá a la Arenosa para hacer un cubrimiento especial de este carnaval, Paula, que además tiene una condición especial. Es un carnaval más importante que los otros carnavales, porque además de Shakira hay muchas cosas nuevas, mucha cultura, mucha colombianidad que les vamos a estar llevando a partir de hoy en Red Más Noticias hasta el próximo domingo. Bueno, Paula, usted se me fue para Barranquilla. ¿Cómo la trata la Arenosa a esta hora? Giovanni, buenas noches. Así como usted a veces me abandona y me deja en Bogotá, esta vez la cosa fue al revés. Me adelanté al Carnaval de Barranquilla, llegué primero en representación de Red Más Noticias y usted no sabe lo bien que me ha tratado esta ciudad. Se siente la calidez por todos lados, pero sobre todo la fiesta. Yo diría que después del concierto de Shakira, esta vez se adelantó el carnaval más que nunca y desde que uno llega al aeropuerto, ¿sabe? Encuentra entonces ya los símbolos del carnaval, la marimonda, la negrita pulo y bueno, todo lo que usted quiera por todos lados. Es colorido, es alegría y pues es muy bonito estar aquí haciendo parte de todo este evento que usted sabe ya es patrimonio no solamente de los colombianos. Yo creo que en el mundo entero se habla del carnaval, así que vamos a estar haciendo cubrimiento especial. Hoy les tengo invitados, tengo una invitada especial en tenis también muy barranquillera, ya vamos a hablar de eso. Y en el intermedio de lo que es el carnaval y de lo que está pasando en Barranquilla, pues no abandonamos la coyuntura nacional e internacional, señor. Así es, porque tenemos noticia de última hora extraordinaria. Extra. La siguiente es una información urgente en Red Más Noticias. Mucha atención, noticia extraordinaria regional, tiene que ver con Chile. Por primera vez en la historia se presenta un apagón en el 98% de Chile. A esta hora, el presidente Boric acaba de decretar un estado de conmoción interior, medidas extraordinarias. Ana María, buenas noches. Esto no había sucedido nunca en Chile. ¿Se sabe algo de las causas de este apagón masivo? Giovanni, buenas noches. No, todavía no hay información del presidente Gabriel Boric hasta este momento. No ha hablado del toque de queda, va a ser desde las 10 de la noche esta noche hasta las 6 de la mañana. De mañana fue decretado el estado de conmoción. Más de 19 millones de usuarios en Chile a esta hora están sin servicio de electricidad. Esto es el equivalente al 99% del país. Pues este corte masivo ha causado graves interrupciones en diferentes servicios, incluyendo el transporte público. Según confirmó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles del país, suspendieron además la tercera noche del Festival de Viña del Mar. Habrá más de 3.000 militares en las regiones afectadas, que es casi todo el país, y la ministra del Interior de Chile hace instantes dio detalles de lo sucedido. Se ha estado preparando los despliegues de las fuerzas que se van a instalar en las distintas regiones con el objeto de garantizar la seguridad de las personas ante la posibilidad de que el corte se extienda durante horas de la noche. La primera preocupación que tenemos, y esa es la razón de esta declaración, es dar seguridad a las personas. Es que en el horario nocturno nadie se aproveche de este corte para causar daño, para generar delitos, para causar alguna lesión a la ciudadanía. Parte de ese esfuerzo va a incluir también restringir durante la noche la circulación y para ello vamos a tener toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Noticia extraordinaria regional, Mauricio. Esto no había pasado. Un toque de queda masivo en Chile porque se apagó el 98% del país, casi el 99% del país. Mejor dicho, Chile se apagó. Así es. No hay luz en este momento en Chile, por eso el presidente Boric tiene que sacar el ejército a la calle, todo el ejército a la calle y todas las Fuerzas Armadas a proteger a los chilenos. Hay toque de queda, nadie puede estar a esta hora en las calles de Santiago ni en ningún rincón de las ciudades de Chile, porque por primera vez en la historia un país suramericano simplemente ¡pum!, se apagó.
Así es, con los efectos que tiene un apagón de esos, Giovanni, cuando está Chile atravesando plena ola de calor. Estábamos hablando de la cancelación de la tercera noche del Festival de Viña del Mar, que eso es toda una institución en Chile, pero mucho más delicados son los problemas de transporte, los problemas del metro, los problemas que hubo con los bancos durante la tarde, pero sobre todo ahora lo que están encarando las autoridades, que es la inseguridad que se puede presentar. Hay una dimensión de este problema a la que muchos analistas le están poniendo el ojo. ¿Por qué? Porque la empresa ISA, la empresa colombiana, que es un orgullo de los colombianos, es protagónica en el sistema eléctrico de Chile. Tiene una línea de interconexión, acuérdense que Chile es estiradito, alargadito, de norte a sur, tiene una línea de interconexión muy importante en Chile. Habrá que ver a dónde llegan las auditorías forenses, las investigaciones para saber qué fue exactamente lo que pasó, pero ese protagonismo de ISA en este sistema interconectado, que ahora está fallando y que tiene a Chile en semejante emergencia, es algo que los observadores y analistas están siguiendo con mucha atención. Recuerden ustedes, lo hemos dicho en el noticiero, que ISA en este momento tiene serios cuestionamientos de gobierno corporativo, de su junta, etcétera, etcétera, y esperemos pues que esto no se crezca ni para Chile ni para la empresa colombiana, que es un orgullo regional. Y en noticias colombianas, el presidente Gustavo Petro volvió a criticar el racionamiento de agua en Bogotá y no hace buenos vaticinios. Esto fue lo que dijo. Como hoy podríamos decir, Bogotá empezó a morir como ciudad, porque pues tiene una alternativa, pero pues si su intención es seguir como va, pues empezó a morir y cada vez morirá más. De pronto, ¡puf! Racionamiento, y no va a ser por este año. Variará, sí, fluctuará, pero si no se hace nada, cada vez habrá que racionar más. Y ante estas polémicas declaraciones, el alcalde Carlos Fernando Galán salió al paso. Dice que las predicciones del presidente de la República no son o no corresponden a la realidad. Esto dijo el alcalde de Bogotá. Si las afluencias están cerca de eso, entre el 90 y el 100%, en marzo tendríamos la posibilidad de analizar eventualmente para el mes de abril tomar una decisión de modificación y eventualmente de levantar la medida de... Pues le vamos a preguntar a nuestro editor Bogotá, Fabián Forero, cuál es la realidad de cómo está en este momento Bogotá con el tema de agua. Porque Fabi, buenas noches. Estamos viendo que en Bogotá está lloviendo y según los últimos informes el sistema Chingaza pues no está tan mal, por el contrario está subiendo. ¿Cómo estamos en este momento con reservas de agua para la capital de la República, Fabi? Hola Giovanni, televidentes, Mauricio, buenas noches. Mire, hablemos de cifras, hablemos de datos, que es pues, la fuente más confiable. El tema del sistema Chingaza que le proporciona de agua a Bogotá cerca del 50%. Así está Chingaza, mire. Está compuesto por dos embalses, Chuza, que está en el 33,31, y San Rafael, que queda en La Calera en el 63,80, un total del 40,48. Dice el alcalde en ese momento que hay 40 millones de agua más que el año pasado en esta misma fecha y que se está muy pendiente de lo que pase con las afluencias en este mes de marzo. Estos agregados, agregado norte, agregado sur, 49,40 y 80,45 el agregado sur, que son los otros embalses con los que cuenta Bogotá, Neusa, Cisga, Tominé, Chisacá y Regadera. Pero en cuanto a Chingaza, estamos en el 40,48, que es un buen nivel, Giovanni, y se espera que en marzo empieza a llover. Hay 50 días que van a ser claves, de aquí al 11 de abril, cuando se cumplan un año de racionamiento, y ahí va el alcalde a evaluar con cifras, con estas cifras que estamos viendo, y si empieza a llover, el alcalde va a decir si levanta del todo la medida o si, por el contrario, la relaja y empieza a suceder el mismo esquema que adoptó a mediados del año pasado, que es dejar un día sí y un día no de racionamiento. O sea, no estamos tan mal, Fabián. O sea, no. En este momento estamos mucho mejor de lo que estábamos el año pasado y mucho mejor de como estábamos en diciembre. Sí, ha servido el racionamiento, hay que decirlo, y tenemos 40 millones de metros cúbicos más que el año pasado, que estábamos en crítico. Entonces uno no sabe, Mauricio, de dónde saca el presidente esto que dijo, porque además, fíjese que no ha sido nuevo. El presidente, si mal no recuerdo, en el mes de octubre del año pasado, había hecho una predicción oficial. En febrero muy parecida, sabíamos. Que estábamos en... ¿Quiere verla? Aquí se la tengo, se la guardé. No me diga. Miremos. A ver. Estamos muy preocupados porque una vez acabe la época de lluvias,
que es más o menos diciembre, si es que apuntamos a un clima cada vez más variable, pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero. ¿Y ustedes se imaginan qué tendremos que hacer con una ciudad de 8 millones de habitantes sin agua? Hasta nos tocaría llevar a muchos de ustedes allá a ver cómo hacemos para sacar población, para racionar el agua, para ver dónde conseguimos agua. Esto lo dijo el presidente en octubre del año pasado. El 22, para ser 22 de exactos. octubre, que si seguíamos así, en este mes estaríamos evacuando gente de Bogotá porque no hay Con el agua. ejército. Y lo dijo además en La Arandia, que es una base militar. Y no hay tal, no pasó. Por el contrario, en este momento estamos con más agua, con 40 millones de litros de agua por encima. Entonces, es una alerta que no se cumplió, menos mal. Claro, obviamente el presidente pues no es sabio, no va a poder de predecir el futuro. Afortunadamente no se cumplió eso. Pero vuelve y dice que el problema del agua puede volver. ¿Qué tan cierto será eso, Mauricio? Pues Giovanni, el presidente no es sabio, Fabi, el presidente no es visionario, no es una persona que pueda decir qué va a pasar el día de mañana y por lo tanto no se le puede reclamar que no haya acertado. Pero sí se le puede reclamar que un jefe de Estado no puede andar diciendo, vea, en 3 meses no va a haber abastecimiento de agua en la capital del país y por lo tanto va a tocar evacuar a todo el mundo. Creo yo que al presidente le pasa algo que es una lástima en estas discusiones. Hay que reconocerle que puso sobre la agenda pública nacional, por allá desde el año 2018 o incluso antes, los problemas del agua. Cuando a nadie le parecía que los problemas del agua fueran relevantes y que había que gestionar el ordenamiento territorial alrededor del agua y la gente decía, este señor, ¿de qué está hablando? Pues bien, en cambio climático le acierta Petro al problema, en cuestión de calentamiento global le acierta Petro al problema, en los problemas del agua le acierta Petro también al asunto. Lo que pasa, y donde a mi juicio no va por el camino correcto, es cuando le mete política coyuntural al asunto. Es cierto que los llamados de atención del presidente Petro sobre los temas del agua en Bogotá son relevantes, vienen de tiempo atrás y dan en el punto. Pero cuando le mete la política y empieza a decir, no, es que en el primer trimestre del año entrante es que el racionamiento está mal hecho, es que esa alcaldía no está haciendo las cosas bien, y si le puede meter el metro de Bogotá más, pues todavía más se desordena la discusión y peor funcionan las cosas. Creo que al presidente lo traiciona esa tendencia a confrontar permanentemente, a polarizar frente a aquellos que no piensan como él y de esa manera diluye ideas que viene trabajando de tiempo atrás y en las cuales ha tenido razón y las ha llevado adelante con buen juicio. Vamos con la noticia política del día y es que se había dicho durante todo el fin de semana que Armando Benedetti iba a ser el ministro del Interior y sí, ya se publicó la hoja de vida no solamente del ministro del Interior, María Camila, sino que también se publicaron otras hojas de vida de unos ministros que van a llegar al despacho. Hay nueva ministra del Deporte, el ministro de la Defensa, el ministro del Interior, que es Armando Benedetti, y se ratifica la directora del DAPRI, ¿no? Esos son los nombramientos que van hasta esta hora. Entonces, si quiere, María Camila, vamos por partes, porque además acaban de confirmar que el presidente Petro le acepta la renuncia al ministro de Minas. Ese no estaba en el radar, ese pensábamos que se iba a quedar porque él no fue crítico del presidente en aquel Consejo de Ministros. Se presumía que iba a continuar, pero el presidente, después de una charla, dicen que fue bastante amistosa y cordial, decidió aceptarle la renuncia. Sí, Giovanni, televidentes, pues mire, no pensábamos y no sabíamos que estaba en el radar, y es que después de ese Consejo de Ministros del 4 de febrero, que duró más de 6 horas, pues se presentaron esas cartas de renuncia y hoy, 19 días después, se ratifica o se da a conocer más bien que le acepta la renuncia a Andrés Camacho en la cartera de Minas y Energía. El mismo ministro dio a conocer esto desde su cuenta de X, agradeciendo Giovanni y Mauricio al presidente, pero también dio a conocer que va a trabajar para la reelección de lo que ellos llaman el progresismo. En el marco de los cambios en el gabinete, recibo la decisión del presidente Gustavo Petro de aceptar la renuncia que presenté el pasado 9 de febrero. Mi compromiso a partir de ahora es seguir trabajando por el cambio, la transición energética justa y la reelección del progresismo. Bueno, entonces ya tenemos al ministro de Minas que le aceptaron la renuncia, van a buscar un nuevo ministro, se va a trabajar por la reelección del proyecto político del presidente.
no del presidente. El presidente no se puede reelegir. La hoja de vida que sigue, ¿cuál es, María Camila? La del ministro de la Defensa, ¿no? Sí, señor Giovanni, ministro de Defensa. Desde anoche a las 9:30 de la noche, desde la página Aspirantes Presidencia, se publicaron 4 hojas de vida, como usted muy bien lo decía. La primera de ellos, de Pedro Sánchez, quien es el ministro de Defensa, y recordemos que fue el presidente quien lo dio a conocer desde Villa de Leyva. Pues mire, Giovanni, hoy el ministro de Defensa estuvo en su primer consejo de seguridad con toda la cúpula, esto hablando del orden público que se llevaba a cabo en Casa de Nariño. Y también se publicó la hoja de vida de la nueva ministra del Deporte, de Armando Benedetti, y lo que decíamos de la directora del DAPRE. Pues vámonos para el Congreso de la República. Allá está Cintia Pineda, porque Cintia nos va a dar el informe de lo que están pensando en el Congreso con la llegada de Armando Benedetti. Cintia, porque nos dicen que allá hubo rechiflas, que no cayó bien, que un grupo de congresistas feministas, de algunas congresistas mujeres, dijeron no, aquí que no venga Benedetti. ¿Qué fue lo que pasó allá con la llegada de Armando Benedetti, el nuevo ministro del Interior? Cintia, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues lo que se vivió aquí fue toda una película. Y es que quiero contarles que Armando Benedetti, si podemos decirlo, tuvo un regreso triunfal aquí al Congreso, el que fue o la que fue su casa durante 20 años. Llegó sobre las 3 de la tarde con la nueva directora del DAPRE, recorrió los pasillos del Capitolio, subió, buscó al primer vicepresidente de la Cámara. No estaba, enseguida se fue a la presidencia de la Cámara de Representantes, hasta allí llegó el presidente de esa corporación, Jaime Raúl Salamanca, llegó el ministro de Trabajo y empezaron a desfilar varios políticos de todos los partidos políticos, del Conservador, también de la Alianza Verde, del Liberal y de la U, del que fue pues su partido cuando fue senador de la República. Lo que nos han dicho es que esta reunión tenía como finalidad impulsar esa agenda legislativa del gobierno que al parecer está frenada aquí en el Congreso, y especialmente sacar de cuidados intensivos la reforma a la salud, que recordemos pues los dos vicepresidentes no han querido firmar esa orden del día en donde se agende la reforma a la salud. Enseguida vino pues el clímax, que fue cuando el próximo ministro del Interior bajó al recinto de la Cámara de Representantes, y allí pues hubo dos caras de la moneda, las del petrismo, como por ejemplo María Fernanda Carrascal, también María del Mar Pizarro y Susana Boreal, lo recibieron de abrazos y de besos, pero pues en el otro bando pues estaban las representantes Catherine Miranda, Catherine Jubinado y también Jennifer Pedraza. Las dos primeras se salieron del recinto, pero Jennifer Pedraza fue valiente y se quedó allí y mostró los carteles en los que decía fuera Benedetti. Eso fue todo lo que pasó aquí entonces en el Congreso de la República. También hablamos con los diferentes sectores políticos. Por ejemplo, esto fue lo que nos dijo María José Pizarro de la llegada de Armando Benedetti. No creo que sea ningún sapo, son las decisiones del presidente en el marco de su fuero presidencial, y por lo tanto hay una relación laboral, un empeño conjunto, son las reformas del gobierno del cambio, es el gobierno progresista, y por lo tanto nuestro compromiso está con los millones de colombianos que votaron por nosotros, que votaron por un cambio en Colombia. Bueno, pero también hablamos con la oposición y lo que dijo la senadora Paloma Valencia, que según ella con la llegada de Armando Benedetti se confirmaba que pues no había ningún cambio en el manejo de la política aquí en el Capitolio. Pues yo creo que aquí es muy claro que el famoso cambio no era tal, porque aquí están sentados con el ministro del Interior, que ha hecho parte de todos los gobiernos, que está identificado con la clase política tradicional, y que por supuesto hay una preocupación en torno a lo que puede significar la llegada de un operador político que trate de aplastar las voces de la oposición. Pero lo más interesante de todo ha sido ver, por ejemplo, a los ministros que decían que no se podían sentar con Benedetti en la misma mesa, pero como los nombran directores del Departamento Administrativo de la Presidencia, ahora sí se pueden sentar. Mejor dicho, el cambio resultó pura paja.
Pues entonces el momento más crítico de la visita de Benedetti acá fue en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde hubo gritos, donde hubo rechiflas, donde hubo protestas por su presencia, y ese grupo de congresistas feministas pedían que pues Armando Benedetti se saliera. Incluso pues Lina Garrido, una de las vicepresidentas de la Cámara, dijo que no va a dejar subir a la mesa directiva a Armando Benedetti cuando sea ministro del Interior. Por ahora entonces toda la información desde que se registra desde el Capitolio de Nacional. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, Mauricio, este fue el recibimiento que le dieron al Congreso de la República a Armando Benedetti. Ahí se nos olvidó pasar una declaración, la de Lina Garrido. Le voy a pedir al equipo de producción del noticiero que nos deje ver qué fue lo que ella dijo antes de que llegara Armando Benedetti. Las representantes que hoy nos sentimos agredidas con el ministro del Interior, Armando Benedetti, he pedido al presidente y vicepresidente que no permitamos que Armando se siente en la mesa directiva. Si bien no puedo impedirle que ingrese al recinto, por lo menos que ocupe su lugar como ministro, que es en la parte de las sillas donde se sientan los demás. Pero no es respetuoso, y espero que esto lo puedan entender, el que él pretenda sentarse en la mesa directiva y desde ahí dirigir la plenaria. Ahí están las dos caras de la moneda. Por un lado, el petrismo que lo reciben como a regañadientes, porque se nota, María José Pizarro se le nota que es difícil. A Mafe Carrascal también se le nota que es difícil, porque ellas fueron feministas y ellas tener que recibirlo y como que le dicen, bueno, sí, todo el mundo tiene derecho a cambiar, ¿qué hacemos? Cambiar posturas es lícito, les cuesta, pero del otro lado sí están... Yo separaría, María Camila y Giovanni, la dificultad. Yo no diría que la dificultad de ellas está en recibir a Benedetti, sino en argumentar por qué lo reciben. Sí, claro. Porque lo reciben, o sea, dificultad ninguna. Todos alineaditos detrás de lo que dice el presidente Petro, independientemente de lo que diga. Todos, absolutamente todos. Argumentar y defender esa posición es lo que les cuesta. O sea que no va a tener el camino difícil Benedetti. El chaparrón es al principio, sí. Y los carteles y los que dicen, pero él ya está manejando el Congreso, pues ya lo venía haciendo desde hace rato. Sí. Sí, eso es cierto. Vamos a ver que si logra recomponer fuerzas políticas dentro del Congreso, porque si va a quedar con el mismo case que traía Juan Fernando Cristo, pues probablemente no vayan a funcionar tan bien las cosas en el Congreso. Pero su gran apuesta y su gran medición de éxito y factor de éxito va a ser si logra recomponer fuerzas en el Congreso, número uno. Y número dos, si logra armar una nueva campaña política que le permita al pacto histórico permanecer en el poder. Obviamente eso no está en manos solamente del pacto histórico. Si el pacto histórico se mantiene en 35% de favorabilidad, que es un gran éxito dado todo lo que ha sucedido con el gobierno del presidente Petro, y la oposición no hace nada, hasta el pacto histórico se gana las elecciones. Pero vamos a ver si la oposición se pone las pilas o no. Red Más Noticias es Barranquilla y es Carnaval. Del 25 de febrero al 2 de marzo, la capital del Atlántico se viste de alegría para vivir la fiesta más grande de Colombia. No se pierda la magia y tradición del Carnaval de Barranquilla 2025 con el cubrimiento especial de Red Más Noticias. Y por eso nos vamos para Barranquilla otra vez con noticias más amables. A ver, Paula, usted está con la presidenta del Comité Intergremial. ¿Y por qué es noticia? Porque lo que ha pasado con el concierto de Shakira, con estos previos de Carnaval, ha sido económicamente muy importante para toda la ciudad. Y esto apenas comienza, Giovanni, déjeme decirle, pero vamos a hablar con ella para que nos cuente exactamente cifras, las expectativas, porque quiero que escuchen esto. El Carnaval de Barranquilla se prepara para superar récords en su edición 2025. Sandra López es la presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico. Bienvenida, qué bueno tenerla con nosotros acá. Gracias, Paula, y bienvenida a nuestra ciudad en estos momentos donde está llena de jolgorio, de folclor, de cultura. De verdad, bienvenida. Ya le contaba yo a mis compañeros en Bogotá que están muertos de la envidia, que esto aquí está chéverísimo y que se siente ese buen ambiente por todo lado. Pero hablemos de esta frase que yo acabo de contarles a los televidentes. ¿De dónde salen estos buenos pronósticos? Porque se habla de cifras récords en turismo y en economía local, Sandra. Tenemos una gran estadística del año 2024 que fue rompiendo récord en visitantes, en el movimiento de la economía.
Te enfatizo de que nuestro carnaval es el gran motor que mueve la economía local, porque dinamiza el comercio, porque genera muchos empleos directos e indirectos y porque atrae inversión nacional y extranjera. ¿Por qué pronunciamos esta frase de tanta expectativa? Sí, queremos romper los récords del año 2024. Esperamos, la cifra del año pasado fue de 26.000 turistas que llegaron vía aérea. Esperamos un aumento considerable. El año pasado llegaron más de 100.000 turistas a través de la terminal de transporte. Hoy estaba escuchando a la directora del terminal de transporte que espera más de 188.000 turistas que van a llegar a través de la terminal. Y por las estadísticas del año pasado se movieron aproximadamente 850.000 millones de pesos en los 4 días de carnaval, en los diferentes sectores comerciales. Esperamos que esa cifra aumente por lo menos el 20%. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 millones de pesos que estamos esperando que mueva la economía en diferentes sectores, especialmente el sector de la hotelería. Estamos esperando una ocupación entre el viernes y sábado de una ocupación del 90 al 95% y del domingo a los demás días de carnaval aproximadamente una ocupación del 70%. Sandra, ¿y esto cómo se logra? Porque fiestas, ferias y fiestas y eventos culturales de este tipo hay alrededor de toda Colombia. Todas maravillosas, todas con ese, digamos, ese sello de lo que somos los colombianos, pero es que el Carnaval de Barranquilla realmente, si ya ha trascendido fronteras, ¿cómo han llevado estas fiestas tan barranquilleras a convertirlas en un evento de talla internacional? Te recuerdo que el Carnaval de Barranquilla tiene 2 designaciones. Tiene el patrimonio cultural del país, entregado por el Congreso en el 2001, y en el 2003 la UNESCO lo declaró obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Entonces cuidamos mucho esto. ¿Por qué? Porque esos nombres que tiene nuestra ciudad, nuestro carnaval, que es un patrimonio cultural de diversidad, de cultura, de jolgorio, de folclor, y que viene de generación en generación. Entonces, como te dije al inicio, es el motor de la economía. Mira, el carnaval se está celebrando y se va a celebrar en estos días, pero a partir del miércoles de ceniza ya empieza la alcaldía, el distrito, a pensar, a proyectar y organizar el carnaval del año 2026. Porque esto viene familia, viene tradición, y el comercio también ya tiene una infraestructura tan organizada, los restaurantes, los hoteles, los transportes, todo lo que conlleva realizar la gestión para llevar a feliz término estos 4 días de carnaval. Pero esto es una tradición, esto es un trabajo articulado entre el distrito, entre los gremios públicos, privados. Bueno, entonces, de verdad, preguntarle, ¿confluye aquí, digamos, ese trabajo en equipo del sector público y del sector privado también para que esto sea exitoso? Total, es que debe ser así, tiene que ser así, porque si la alcaldía trabajara sola, no íbamos a tener este resultado que tantos esperamos. Entonces, hay muchos sectores comerciales que trabajan permanentemente para tener una infraestructura adecuada para recibir a tantos visitantes, tantos turistas en la ciudad de Barranquilla. Mira, los hoteles están organizados de tal manera que aproximadamente hay más de 200 hoteles acondicionados en nuestra ciudad. Dicen que más de 8.000 camas. Aquí sí hay cama para tanta gente. Aquí sí, en los carnavales. Sí, aquí sí hay cama para tanta gente. En los restaurantes, o sea, una variedad gastronómica que tiene nuestra ciudad y que se están preparando permanentemente por mejorar su infraestructura de local, de seguridad, de fachada, para atraer a ese turista. Entonces, de verdad que estamos esperando en la parte de restaurante, todo lo que es estadero, un aumento de aproximadamente el 40%. Que se van a sentir súper satisfechos. Y escucharla, Sandra, es una muestra más de cómo este sector del entretenimiento, de la cultura, de los eventos, es un jalonador importantísimo de la economía. Lo vemos y nos lo cuentan cada vez que nos dan los resultados del PIB, del tema del seguimiento de la economía. Siempre dicen que este es uno de los sectores que más jalonan, y creo que el Carnaval de Barranquilla es un ejemplo justamente de eso, y Shakira ayudó este año un poquito más. Por favor, es que parte de la logística
son los eventos de los metroconciertos que se organizan en la ciudad, donde viene un sinnúmero de artistas extranjeros. Mira, este año vamos a tener nuevamente a Juan Luis Guerra, vamos a tener a Marc Anthony y una cantidad de artistas que vienen del extranjero de gran reconocimiento, más todos los de nuestro país que también tienen un gran reconocimiento a nivel nacional y hasta internacional. Entonces, hay muchas verbenas. Por ejemplo, tenemos Baile a la Calle, que va a empezar desde este viernes, donde es kilómetros y kilómetros de orquestas, de lugares donde pueden ir los turistas a disfrutar de buena música, de buena comida, de buen licor. Entonces es importante que parte del éxito de nuestros carnavales son todos los conciertos, son todas esas reuniones que se hacen de verbenas, de los establecimientos locales que también tienen música propia para incentivar la presencia de los turistas. Entonces, de verdad que esto es un engranaje. Restaurantes, hoteles, transporte, un movimiento todo, alrededor absolutamente. de la cultura. Pues Sandra, qué maravilla tenerla aquí con nosotros contándonos estas buenas noticias, esas buenas expectativas que yo estoy segura que se van a cumplir, ¿sabe? Porque desde que llegué, lo estaba diciendo ahora, esto se siente. Aquí el ambiente es completamente distinto y sabemos que va a ser todo un éxito. Por eso colocamos en el comunicado, vamos a romper todos los récords de cifras, de todos los índices estadísticos que entregaron la alcaldía en el año 2024. Se está esperando, el año pasado tuvimos más de 700.000 turistas nacionales e internacionales, estamos esperando 100.000 turistas más. O sea, tenemos un proyecto de más de 800.000 turistas. Una maravilla. Quiero decirte que entre todos los eventos de carnaval son aproximadamente 5 millones de espectadores, porque es que aquí hay carnaval, aquí hay eventos de carnaval para escoger. Sí. Entonces, de verdad que la ciudad está preparada y sabemos que tan preparada está que nos atrevemos a decir que vamos a romper los récords de todos los resultados del año 2024. Así será, no tengo ninguna duda. Sandra López, la presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico. Gracias, feliz noche para usted. La dejo para que disfrute de esta noche divina, el clima está delicioso aquí en Barranquilla y yo, compañeros, pues vuelvo a estudio con ustedes para devolverlos a esa otra realidad que tiene tanto que ver con la política, que no es tan amable como la que estamos charlando por acá, porque bueno, Giovanni, resulta que tenemos pelea entre el expresidente Uribe y la exalcaldesa Claudia López por este tema de lo que empieza a pasar en torno a las precandidaturas presidenciales, podríamos decir, ¿no? Pues así es, Paula, porque ya se empieza a calentar la campaña. Imagínense que el presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente, está señalando a Claudia López de ser la candidata de Gustavo Petro. A decir verdad, Claudia López ha sido bastante crítica del presidente. Uno no pensaría que fuera ella. Uno ve al candidato más por el lado de Gustavo Bolívar. Mejor dicho, esto fue lo que dijo Uribe. Socios por temporadas. Claudia López cautiva con el discurso mientras le descubren el engaño. Beneficiaria de USAID para difamar. Todo un expresidente cayendo en la ridiculez de cualquier tuitero prepago. Los extremos se juntan en la misma decadencia. Respétese, respete la dignidad que tuvo. Bueno, Mauro, aquí lo que está diciendo, ya estamos en modo campaña, eso ya no estamos en pre-campaña, ya estamos en campaña, ya aquí se están destapando las cartas y empiezan las peleas. Este año va a ser particularmente vertiginoso en este tema de confrontaciones políticas. Yo personalmente no veo que Claudia López sea la candidata de Petro, porque Claudia, claro, al principio lo apoyó, ahí salió un video de ella llorando, apoyándolo y demás, pero ella ha sido muy crítica. Quien uno cree es el candidato de Petro, Gustavo Bolívar. Pero ahí, mire, del lado de la izquierda habría dos candidatos. Sí. En cambio, del lado de la derecha hay todos los que quieran. Sí, sí. Yo creo que la pelea del expresidente Álvaro Uribe con Claudia López corresponde a una inquietud, Giovanni, que tienen muchos colombianos, y es la que tiene que ver con si Claudia López es de centro izquierda, tirada a la izquierda, o de centro derecha. ¿Por qué eso? Pues porque en algunas cosas Claudia López mostró durante su alcaldía ser, digamos que autoritaria, preferir poner la mano dura, ser vigorosa, por supuesto, como es su temperamento. En otras cosas privilegia temas de política social, etcétera, etcétera. Es muy difícil identificar a Claudia López en un solo lugar del espectro. Lo que pasa es que en este clima electoral, en que la tendencia es la polarización,
Cualquiera que se esté moviendo en el centro, ¡brum!, hay una fuerza que lo tira para un lado o ¡brum!, hay una fuerza que lo tira para el otro. Y quienes compiten de una u otra manera con esos contrincantes tratan de poner al otro en el lugar que creen que no les va a funcionar electoralmente. Por ejemplo, creo yo que el expresidente Uribe trata de ubicar a Claudia López más cerca de Gustavo Petro para restarle posibilidades de ser una candidata fuerte de centro. Sin embargo, lo hemos dicho en el noticiero, que ha habido en los últimos días 2 puntos de quiebre importantísimos y que tienen que ver con que en un momento dado se pensaba que el nombramiento de Antonio Sanguino en el gabinete de Gustavo Petro como ministro de Trabajo y de María Fernanda Rojas como ministra de Transporte eran un guiño para que Claudia López estuviera más cerca de Gustavo Petro. En la medida en que ella está arriba en las encuestas, pues también se la pelean de alguna manera. Pero resulta que ni el uno ni la otra, que si bien trabajaron con Claudia López, la representan a ella, porque días más tarde, ustedes lo han visto en el noticiero, la bancada fuerte que respalda a Claudia López, Katy Jubinao, Catherine Miranda, Jennifer Pedraza por el ladito, aunque ella viene de otro lado, declararon que se van en independencia, se abren del Partido Verde y se van en independencia en contra del gobierno de Gustavo Petro. Por lo tanto, creo que después de ese hecho tan significativo, que incluye a Angélica Lozano, la pareja de Claudia López, decir a estas alturas que Claudia López es la representante de Gustavo Petro, desafía la realidad. Bueno, noticia internacional que acaba de suceder y es que Donald Trump acaba de decir que hay una tarjeta dorada para la nacionalidad de los Estados Unidos, es decir, la Green Card. En otras palabras, quien quiera tener la nacionalidad americana va a tener que pagar $5 millones. La política de Trump se endurece cada vez más con quienes quieren ser americanos y los inmigrantes, legales e ilegales. Juan Esteban Silva está allá en Washington. Juan Esteban, cuénteme la historia completa de esta tarjeta dorada. Giovanni, televidentes de Red Más, como siempre es un gusto saludarlos desde la ciudad de Washington, D.C. Siguen los anuncios sorpresivos del presidente Donald Trump, esta vez por cuenta de lo que él califica como una Gold Card, una especie de Green Card, pero versión dorada, para personas adineradas que puedan pagar un monto cercano, dice él, a los $5 millones. Imagínense ustedes, estamos hablando de poco más de 20.000 millones de pesos colombianos para que nos hagamos una idea de quiénes pueden pagar este monto. Pues bien, lo que dice Trump es que este nuevo programa se lanzaría en las próximas semanas y eventualmente ofrecería, como les digo, un camino hacia la ciudadanía. Mencionó de hecho que empresas como Apple, quien está liderada por Tim Cook, que se reunió recientemente con Trump, pues podrían pagar ese monto para obtener la aprobación de residencia, trabajadores en el caso de Apple, para personas altamente calificadas. Pero miremos la explicación que ha dado el presidente Donald Trump aquí, desde la ciudad de Washington. Estamos haciendo algo más que va a ser muy bueno. Vamos a vender una tarjeta dorada. Tenemos ya la tarjeta verde o Green Card, pero esta es una tarjeta dorada. Le pondremos un precio de aproximadamente $5 millones y eso te dará privilegios de tarjeta verde y más. Será una ruta hacia la ciudadanía y personas adineradas vendrán a nuestro país comprando esta tarjeta. Serán personas ricas y exitosas, gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y generarán muchos empleos. Creemos que será extremadamente exitoso. Nunca se ha hecho algo así antes, pero es algo que lanzaremos en las próximas, ¿qué dirías? ¿2 semanas? 2 semanas. Este nuevo sistema, Giovanni, televidentes, reemplazaría el programa EB5, que fue creado, recordemos, en los años 90 para canalizar inversión extranjera en zonas económicamente desfavorecidas y generar empleos locales. Recordemos que en ese caso el monto era cercano a los $900,000. Así que vamos a ver qué va a hacer la Casa Blanca para poder implementar algo que, según ha dicho el asesor económico de Donald Trump, tomaría aproximadamente 2 semanas para definir esa hoja de ruta de cómo va a funcionar la tarjeta dorada de $5 millones. Es la información desde Washington para Red Más. Juan Esteban Silva. Muchas gracias, Juan Esteban. Bueno, Mauricio, yo le pregunto, ¿usted tiene los $5 millones ya listos para comprar su Gold Card? Ahora que veo la nota me toca llegar a hacer cuentas. No sé si alcance, Giovanni. Oiga, ¿usted se vio la película Cómo perder a un hombre en 10 días?
No, Ahora, ¿por qué? Ahora resulta que porque no tengo los 5 millones de dólares, ¿qué? No, lo digo por eso, porque es lo mismo. ¿Cómo desincentivar a la gente que quiere ir a los Estados Unidos en pocos días? Lo tiene claro Trump. Esto está desincentivando cualquier persona que quiera tener la ciudadanía americana. Realmente Estados Unidos se está cerrando. Sí, Punto. ahora hay que tener presente algo, y es que esta idea de inversionistas con muchos recursos que logran la residencia no es propia de Estados Unidos. En Portugal hay muchos colombianos que han decidido fijar su residencia fiscal y pasar allá como residentes. Lo mismo en España, obviamente poquitos comparados con la cantidad de colombianos que viven en La Hoya, por supuesto, pero no es una figura que sea ajena a distintos países. Y como lo decía Esteban, en Estados Unidos existe en este momento visa para inversionistas, visa, quiero decir, no un Golden Card, que es la gran marca que le pone Donald Trump, pero sí visa para inversionistas con $1 millón. ¿Qué hace Donald Trump? Le pone supermarca Golden Card y lo sube a $5 millones. Sí, usted, Ana María Rodríguez, yo sé que usted sí tiene los $5 millones. ¿Ya los tiene listos? Claro, aquí los tengo. Si mañana no me ven es porque ya estoy en el proceso. Bueno, Anita, ¿qué pasó con Maduro? Vea, pasamos de Trump a Maduro. Maduro salió a apoyar abiertamente a Gustavo Petro. ¿Cómo es la historia? Sí, Mauro Giovanni. Hoy Nicolás Maduro anoche pues ofreció un mensaje a Gustavo Petro de solidaridad, también a los colombianos le pidió que acompañen en todo este proceso a Gustavo Petro. Recordemos después de que la semana pasada el presidente de Colombia pues denunciara un supuesto ataque contra el avión presidencial. Nicolás Maduro también puso al servicio del presidente de Colombia la inteligencia de Venezuela. Yo le deseo al presidente Petro toda la protección de Dios, todas las bendiciones y bueno, que pueda buscar verdaderamente a los responsables de esa violencia que se pretende contra él, que es un hombre bueno y es un hombre profundamente humano. Así que le pido al pueblo de Colombia y a todos los organismos en Colombia que acompañen al presidente Petro, que lo apoyen para que él continúe democráticamente dirigiendo los destinos de Colombia. Y bueno, aquí tenemos una experiencia en inteligencia que pongo al servicio del presidente Petro para darle toda la experiencia de más de 100 intentos de atentados contra mí y todos han venido de Colombia. ¿Cómo leer este apoyo, Mauricio? Porque si hay alguien que tiene los más bajos niveles de aceptación en Colombia es Nicolás Maduro. Sí. De hecho, hasta el ELN, la FARC, tiene más aceptación, que es mínima en Colombia, que Nicolás Maduro. Entonces, eso es como el abrazo del oso. Este es como el que uno quiere que no se le acerque porque no es que lo daña, ¿no? Sí. Pero está ofreciendo la inteligencia, que no es inteligencia venezolana, es inteligencia cubana. Así es. Es peligrosísimo. Así es. Al servicio de Gustavo Petro. Sí. Ese es el punto. No, esto tiene muchos matices, Giovanni, y deberíamos empezar por preguntarnos si es genuino el ofrecimiento y la solidaridad de Nicolás Maduro. ¿Por qué decimos eso? Porque no necesariamente Nicolás Maduro está sintonizado plenamente con Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en el pasado que la posición de Gustavo Petro frente al gobierno de Nicolás Maduro ha sido ambigua frente a las elecciones, que sí, que no. En últimas la cohonestó y en últimas está tranquilo con que Nicolás Maduro sea dictador en Venezuela. Pero en el camino no fue totalmente definitivo, pero sobre todo Nicolás Maduro encuentra en el ELN un grupo paramilitar que defiende de alguna manera, no defiende de alguna manera, defiende explícitamente y desde hace rato la dictadura de Nicolás Maduro. Y el ELN no le camina a Gustavo Petro, entonces yo no veo tan claro que Nicolás Maduro y Gustavo Petro vayan de la manito ideológicamente y sobre todo pragmáticamente. La segunda dimensión es la que menciona Giovanni. Donde acepte el gobierno colombiano que metan la inteligencia cubana aquí a averiguar quién es que está haciendo estas amenazas de atentados contra el presidente Petro, no solo van a averiguar eso, van a averiguar muchísimas cosas más, y no solo de los que están haciendo atentados o planeando atentados, sino de todos los colombianos, del mayor peligro. Pero yo sí creo que el gobierno de Gustavo Petro, Giovanni, televidentes, no va a ser tan torpe de recibir esa clase de ayuda, porque eso, cuando uno está permanentemente midiendo al otro y no confía y todo, ¿qué le va a decir? Venga y me ayuda con la seguridad de la casa. No, eso sí no. Además, porque no le convendría al candidato de él, que va a ser Gustavo Bolívar, que ya está casi listo, cocinado, que el 5 de marzo renuncia para lanzarse ya como el candidato oficial del petrismo. Sí.
Entonces tendríamos a Gustavo Bolívar con el petrismo, Claudia López aparentemente con el santismo y los 20 que tiene la derecha. Y Gustavo Bolívar inaugurando campaña con miembros de la inteligencia cubana y de la Guardia Bolivariana detrás. Yo no sé si eso le suma o le resta.